antes de continuar con la mesa, Francisco, no puedo evitar decir que en nuestro chat, bueno, pues tienes a todos los fans aquí, están muy contentos de verte. Dice Peco, maestro, qué felicidad verlo y un deleite coincidir. Don Paco, me gustan mucho sus charlas y su información. Bueno, o sea, en serio tienes aquí el club de admiradores, al parecer. Dice, el gran maestro Paco Cruz, nuevamente, le reitero a usted que es un fregón. Juan Manuel Sánchez García, pues, ¿no? O sea, no, ahorita antes de seguir, porque dije, bueno, pues mira, luego te tomaron la palabra y te reciben con cariño la No, audiencia muchas de gracias. Gracias. Bien. Bueno, para continuar un poco como con esto, ¿no? A mí ahorita que estabas diciendo esto, Francisco, o sea, a mí me quedaba clarísimo, ¿no? Un poco esto que dices, es que no se construía nada y ni siquiera, por ejemplo, se construía comunidad, que es justamente el tema con el cual puedes restablecer el tejido social, que es uno de los grandes factores, porque bien dices, pues es un asunto que es de multiatención, ¿no? O sea, se tiene que estar haciendo todo al mismo tiempo y aparte todo en términos mayúsculos, o sea, no en poquitos, sino cómo hacemos todo esto, pues por eso nos pareció pertinente como para que se entienda un poco más dónde se tocan estos temas, para entender cómo desde muchos espacios, como en capas, por decirlo de alguna manera, se atiende o por lo menos se empiezan a atender desde causas hasta, bueno, ya en el caso último, que sería, bueno, pues desde la seguridad o, bueno, la inseguridad o en este caso, bueno, las propias adicciones, ¿no? Y me quedo un poco también con esto que mencionas, donde, bueno, es que pues no había espacios para las juventudes, ¿no? O sea, había de 2 o de 3, tú ponías aquí, ¿no? O te enrolabas en las drogas o te convertías en el sicario, ¿no? O sea, y tú lo debes de saber mucho mejor en tiempos de fecal, pues fue donde los jóvenes fueron la carne de cañón, ¿no? O sea, el juvenicidio en su máxima expresión, ¿no? Por supuesto que al día de hoy, pues resolver esto tiene que ser atendido desde las causas y tiene una de ellas es justamente proponer espacios para las juventudes, ¿no? O sea, a muchos niveles, desde cómo hacemos un programa de jóvenes emprendiendo el futuro. Recordarán, por ejemplo, por ahí del 2015, que una de las grandes propuestas que después se volvió parte de de los programas de este gobierno, había un programa que llevaba por nombre becarios sí, sicarios no. Que tiene que ver un poco con esto, ¿no? O sea, darle oportunidades y que haya espacios distintos, de distintas índoles para las juventudes. Y en ese sentido, Iraís, pues preguntarte un poco, ¿no? ¿Cómo adentrarnos al tema desde la visión que tú nos puedes compartir, sobre todo en este sentido, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo pues como causas, efectos, cómo se pueden combatir y cómo prevenir realmente las adicciones y pues qué tan certero puede ser un programa como el que se está pretendiendo en este momento. Bienvenida. Iraís, ¿andas por ahí? Ok. Al parecer hubo ahí como complicaciones en su internet, pero bueno, justamente en este mismo sentido, Rodrigo, ¿tú cómo ves? ¿Tú qué piensas? Y sobre todo, bueno, asumiendo el papel no solamente de joven, sino de justamente haber tomado esta campaña desde los espacios de formación política. ¿Por qué pensar que la formación política se tendría que meter en este tema? ¿Qué piensas? Hola, gracias. Pues mira, creo que es un problema que por definición me parece muy complejo. No es fácil abordar el problema de las adicciones porque históricamente se ha tratado, creo yo, de una sola perspectiva, una perspectiva que estigmatizaba a los jóvenes que lo consumían, los estigmatizaba, los juzgaba y los relegaba justamente porque hay que entender como desde dónde estamos enunciando o desde dónde estamos entendiendo el fenómeno, ¿no? Porque pensemos qué es lo que ha generado el neoliberalismo en el tejido social.
del que somos parte, ¿no? Un problema de individualización serio, ¿no? Precarización social en todo sentido, trabajo. Hoy en día es difícil que una persona joven esté pensando en comprarse una casa, ¿no? Y hacemos hasta memes de eso, o sea, parece que no nos queda otra más que reírnos de lo que nos está sucediendo, ¿no? O sea, neta, no nos es complicado mirar hacia adelante. Y desde ahí estamos enunciando, tenemos que empezar a pensar este problema, ¿no? Porque si partimos de eso, de una falta de futuro, una falta de una pérdida constante de valores, de sueños incluso, ¿no? Pues creo que es muy fácil entender por qué hay muchas juventudes que caen en problemas de adicción. Porque justamente también es importante entender dos cosas. O más bien que tenemos que hablar del problema en dos sentidos, en dos niveles. Tenemos el problema de la adicción, pero la adicción implica que hubo un consumo previo, pero no todo consumo implica necesariamente un problema de adicción. Y ahí es donde se pasa del consumo a la adicción, donde creo yo que hay un problema serio que hay que reflexionar y que le toca a las juventudes hacerlo, ellas, ¿no? O sea, jóvenes reflexionando y hablándole a otros jóvenes sobre este tema, ¿no? Porque podemos entender, y por eso creo yo que es importante la formación política específicamente en esto, porque la solución no está dada y no es tan clara, no es evidente cuál es el camino a tomar, cuál es la ruta a tomar. Porque, digo, yo vengo de muchas campañas de prevención de adicciones. Desde la secundaria yo me acuerdo que había campañas de prevención, pero lo único que hacían era mostrarte como lo que ya habías visto, lo que tú conoces en la misma colonia, ¿no? O sea, problemas de gente tirada en el piso, gente que generaba focos de violencia en su misma familia, ¿no? Y tú lo veías y entendías que era algo que no debía suceder, pero hasta ahí, o sea, no te ofrecían una solución, otro camino, no te decían, hagamos esto, solo te decían, no te drogues, ¿no? En un sentido como muy paternalista incluso. Y hablando, pues, como en confianza, ¿no? Eso no generaba como mucho ánimo de no entrar de no hacerlo, ¿no? O sea, y más en una etapa en la que justamente te dicen que no hagas algo y corres a hacerlo, ¿no? Entonces creo que habría que reflexionar bien como todos los factores sociales que están detrás de un problema de adicciones, porque repito, no es un tema que creo yo, es un tema más complejo que solo decir, pues es algo un problema que ya trae la persona, es un problema psicológico. O sea, creo yo que hay factores sociales que no dependen de la persona y que influyen en que del consumo se pase a la adicción, ¿no? Entonces, por eso creo yo que la formación política pues es importante. Necesitamos generar espacios de reflexión, porque si desde nosotros mismos sale la ruta, la vamos a adoptar y la vamos a comenzar pues a difundir y aplicar con el resto de nuestros compañeros generacionales, ¿no? Pero sí, en ese sentido, Jazz, creo yo que es importante. Bueno, es que aparte el tema da para muchísimo, pues, pero bueno, a mí me gustaría muchísimo también escuchar a Iris, quien nos pueda dar como una visión, porque ahí me surge un tanto como la duda, si es como un estigma, pensar en prevención de adicciones, ¿no? Y de inmediato la mirada es a las juventudes, ¿no? O sea, o ¿cómo podemos ver este tema, pues particularmente como lo estamos, el enfoque que le estamos dando desde aquí, que tiene que ver con pensar no solamente en las juventudes, sino que esta frase como de que, bueno, es que la prevención de adicciones empieza en casa, como si el Estado no tuviera nada que ver ahí, como si esto no fuera parte de un factor social, pues, ¿no? ¿Cómo lo podríamos ver? No sé si por ahí anda Iris o es que como que va y entra,